Aviso. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no refleja la postura de Tuxteno en los diferentes temas expuestos. Tuxteno 2022, año cero. ¿Qué tal, amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a un episodio más de el podcast de Tuxteno en año cero. Yo soy Antonio Karam y bueno, pues el día de hoy traemos ahí un tema un poquito diferente a lo que veníamos tratando. Sin embargo, bueno, es uno de esos temas que quedaron por ahí como que en el tintero, ahí cuando estábamos justamente desarrollando esta nueva forma, ¿no?, de hacer contenidos, este nuevo formato que le autodenominamos Tuxteno en lado B. Y la verdad es de que cuando quedó un poquito de lado ese tema, justamente platicando con Joel Barrios, de darle continuidad con esto que es ahora Tuxteno año cero, uno de esos temas que quedaron ahí pendientes pues fue justamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero antes de empezar a desarrollar, pues bueno, saludo como es habitual a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Mi estimado Toño, mi estimado Joel, pues muy bien, aquí ya listos para este nuevo tema. Muy bien, Joel, pues te saludo, ¿no? Tú eres uno de los grandes culpables de que estemos grabando justamente el día de hoy, así que bueno, pues te saludo y antes de pasar contigo, pues bueno, mencionar que el día de hoy estaremos justamente hablando de por qué dejé de utilizar Facebook. Y bueno, pues lo dejo ahí entre comillas porque bueno, era el título original y básicamente pues bueno, vamos a estar hablando un poquito a título personal de lo que pues digamos dejó de funcionar un poco para mí. Sin embargo, bueno, pues seguramente para varios, como para ti, Joel, pues bueno, es una de las redes sociales que más usas el día de hoy. Y pues te saludo, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Toño. Pues bueno, lo platicábamos justamente hace algunos programas en donde, bueno, pues hablábamos de esta evolución de los, pues digamos, medios digitales y comentábamos que, bueno, pues por allá, ¿no? Cerca de los años 2010, 2008, esa época en donde los blogs, ¿no? Como que era la herramienta ideal de ese momento para poder, pues digamos, como que desahogar, mostrar, difundir, compartir ideas. Estaba ahí, se empezaba a consolidar algunos proyectos, algunas plataformas que justamente funcionaban ahí como, pues digamos, un ecosistema de blogs, ¿no? Recordamos Blogspot y hablamos de Blogspot, Hi5, algunas otras redes sociales, pero bueno, pues finalmente llegó Facebook, pero muy en paralelo, pues bueno, estaba todo este tema del microblogging y que justamente comentábamos, pues como que era el paso más natural para los que veníamos trabajando con blog, pero después de Twitter, pues bueno, empezó a tomar un gran vuelo esta red social de nombre Facebook. Mi buen Jorge, ¿qué hacía usted cuando Facebook estaba ahí empezando a levantar las manos? Pues mira, básicamente yo estaba dando clases en una secundaria, clases de computación evidentemente, estaba todavía en auge Hi5. Aunado a esto, empezaba toda esta situación de Facebook porque bueno, pues ya era el año 2007, 2008, empezaba a sonar Facebook, pero muy poquito, o sea, era de que, oye, ¿ya tienes Facebook? Es que es lo mismo que Hi5, pero en ese entonces decían, no le entiendo mucho, porque era evidentemente muy diferente la plataforma en cómo se presentaba y cómo estaba a cómo es el día de hoy. Sin embargo, pues está hay más o menos. Y pues así, básicamente así empezaba todo esto, que pues se quería ver que si funcionaba, si no, si iba a ser otro MySpace o un Hi5 mejorado, o sea, todavía como que no había mucha interacción al respecto. Pero sí, ya en esos entonces, pues yo ya tenía 2, 3 alumnos que pues efectivamente ya se habían dado de alta en esta plataforma, y pues también yo igual, pero pues al principio pues no había nada. Ahora sí que era un perfil pues vacío, nada más ahí mi nombre
y ya, eso era todo. ¿Cómo ves, Toño? Fíjate que ahorita mencionas algo muy, muy interesante y es pues digamos, este pensamiento de pues, ¿qué va a ser, no? O una más, ¿no? En ese entonces era una más. Recuerdo muy bien que, bueno, pues, como decía yo, el paso más transparente era a lo mejor dejar un poquito de lado lo que era el blog y empezar a utilizar más Twitter porque, bueno, pues finalmente era la misma filosofía, ¿no? Al final de cuentas hasta llevaba este concepto de microblogging, ¿no? O un microblog en donde, bueno, pues estábamos limitados a esos 140 caracteres y de repente, pues, como que Facebook ahí empezaba a figurar y al menos yo a título personal, pues lo veía ahí como que un poquito de lejos, sobre todo porque a lo mejor hasta podía decir que se parecía mucho a lo que era un blog, pero pues digamos como en un ecosistema gratuito, no personalizable, a lo que a lo mejor podías hacer en un blog. No sé, Joel, ¿tú cómo te enganchaste en Facebook? ¿Cómo era esa época? ¿Tú qué traías? ¿Traías alcance libre? No recuerdo mucho si traías blog personal, pero seguramente Twitter tuviste. ¿Tú cómo andabas en esa época? Pues mira, en esa época yo tenía un blog, estaba, recién había salido a trabajar con el socio, con el que estuve un par de años, y de hecho tenía un blog en Blogger, precisamente, y Twitter empezaba a sonar, saqué una cuenta, no se me hizo la gran cosa, honestamente, para ser sincero, no me impresionó mucho. Lo que me llamó la atención es que, bueno, podías publicar y poder ver y seguir gente. Vaya, ahí fue cuando prácticamente me metí de lleno en lo que son redes sociales. Empecé a usar un poco de Twitter al principio, no mucho realmente, porque realmente a mí lo que me interesaba es que mi contenido importante estuviera en mi blog o estuviera en alcance libre, ¿no? Claro. Y en Twitter, pues finalmente lo que yo publico ahí, pues está en Twitter, ¿no? Entonces ahí como que no me sirve mucho. Aquí me dice que mañana desaparece Twitter y adiós a toda a todo lo que estuve publicando, ¿no? Entonces, no le vi mucho entusiasmo. Luego de eso, empezó a popularizarse Facebook. Entonces, recuerdo que tuve algunos amigos que me dijeron, abre una cuenta de Facebook, te va a gustar, no sé qué. Entonces, empecé abriendo una cuenta y agregando gente, ¿no? Entonces me di cuenta que, caray, mira, puedo encontrar gente que hace años que no veo, ¿no? Entonces, precisamente los primeros días me la pasé buscando a toda la gente que yo recordaba y que tenía, más que publicando, era buscando a las personas que no veía hace muchísimo tiempo, ¿no? Generalmente la gente por ejemplo, la gente de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, ¿no? Que tenía prácticamente una década sin ver a nadie. Sí, entonces, es correcto. Es correcto, ¿no? Y también exnovias, las exnovias, por supuesto, ¿no? Tratar de encontrar a ver si hay forma de comunicarse de nuevo, ¿no? Entonces, y como tenía integrado un mensajero, pues bueno, eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Entonces, voy a tener una conversación con alguien que hacía mucho tiempo no veías, y básicamente lo usaba para eso, ¿no? Para conectarme con familia y con amigos, ¿no? Más que otra cosa, aunque no le daba mucha importancia al tipo de publicaciones que se ponían en Facebook, porque realmente no se me hacía un sitio, en ese momento no se me hacía un sitio idóneo para hacer, por ejemplo, negocios, por ejemplo, ¿no? Ya más adelante ya lo vi de otra manera, pero no creas así como que al 100%. Twitter en ese momento, como justamente comentabas, creo que empezó a tomar cierta relevancia porque como que gente famosa, ¿no? Y digo, gente famosa en todos los ámbitos, desde televisión, desde gente de la política, pero de repente también gente de la escena, ¿no? Empezaba a utilizar Twitter y bueno, creo que eso lo volvió un tanto atractivo, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido, la verdad es de que coincido contigo, ¿no? Yo mi llegada a Facebook se da un poquito justamente por eso, por amigos, por conocidos que no necesariamente estaban en el mundo de la tecnología y que bueno, pues ya empezaban, ¿no? a registrarse en Facebook y bueno, pues que de alguna forma el poder tener contacto, que a lo mejor ya tenía cierto contacto, ¿no? A través de a lo mejor un Messenger o algún Skype, ¿no? Pero bueno, ya como dices tú, la interacción
en esta plataforma, pues bueno, era algo, digamos, distinto, aunque yo esa parte distinto la dejo ahí muy entre comillas, porque bueno, desde mi punto de vista, atractiva no era, Jorge, ¿no? Sí, o sea, la plataforma como tal, pues no estaba así bonita que digamos. De hecho, recordaba otra cosa que en High Five también me hizo ir a Facebook porque High Five ya empezaba a querer cobrar una como tipo cuenta premium. Era de las primeras cuestiones que ya empezaban a querer cobrar de que, oye, ¿sabes qué? Hazte premium y tienes acceso a algo así como que ver perfiles en privado, una okay. Cuestión así. Obviamente toda esta cuestión legal de la privacidad no estaba tan fuerte en ese entonces, porque pues sí, ya tiene sus años, ya acá más de 10 años. Sin embargo, a pesar de todo, también lo que empieza a llamar la atención es que efectivamente viene un boom de gente, de amigos, de amistades, de conocidos, de gente cercana, de vecinos inclusive, y eso hizo que también de repente Facebook pues ya fuera como que más atractivo. Sobre todo considero que ellos empezaron con un Messenger justamente poquitito antes de WhatsApp. Empezaron con este Messenger de Facebook, el chat, el famoso chat, y eso considero que a pesar de que la plataforma estaba horripilante, eso jaló mucha gente. ¿Cómo lo ven? Incluso tenía por ahí algunas interacciones medias raras. No sé si recuerdan que podías, pues de repente en función a cómo ibas, digamos, interactuando con la plataforma, ibas como ganando premios, que esos premios a su vez los podías como obsequiar, ¿no? Aparte de tus amigos. Pero bueno, al final de cuentas, creo que esa fue, digamos, como la clave, ¿no? El que la gente empezó a adoptar la plataforma. Digo, es extraño, Joel, porque yo la verdad es de que de primera instancia, pues sí recuerdo que me di de alta en Facebook, sí recuerdo que me registré, pero al final de cuentas, pues bueno, yo seguía utilizando más Twitter, y si bien Twitter, pues bueno, también era un poquito raro, ¿no? En ese entonces, pues la verdad es de que como que el que gente, ¿no? Que a lo mejor no interactuabas con ella de forma directa en Twitter, y ver que ese volumen de gente que conocías, porque pues de repente, como bien dice, ¿no? Twitter es esa plataforma en donde los extraños se hacían amigos, ¿no? Y como dicen ahora Facebook, ¿no? Es esa plataforma donde los amigos se hicieron extraños, ¿no? Pero en ese momento, la verdad es de que la gran cantidad de amigos que tenías que a lo mejor no interactuabas de forma, digamos, natural al día a día, en un Skype, en un Messenger, en un Twitter, retomarlos en Facebook, pues bueno, sin duda alguna el número de gente que se llegó a registrar en Facebook, pues es lo que rompió, ¿no? Pues mira, para serte honesto, yo creo que Facebook no tomó una relevancia fuerte, yo creo que hasta por ahí del año 2010, 2011, porque para esa época que cuando empezaba Facebook, que fuera 2007, 2008, la red social que yo realmente utilizaba mucho más frecuentemente era Taringa. Ok. Que en ese entonces no era tan sofisticado como es hoy en día, y manejaba otro tipo de contenido al que se tiene el día de hoy. Hoy en día Taringa parece más bien una copia de Reddit. Sí. Y lo que tenías con Taringa, por ejemplo, es que podías publicar, no había límite de caracteres. Uh-huh. Podías publicar con imágenes, con multimedia, podías ponerle lo que fuera mientras respetaras las normas de comunidad de ellos, ¿no? Que realmente eran, en aquel entonces, hablamos de antes del año 2011, eran sumamente relajadas. De hecho, Taringa en ese momento no se podía considerar una red social apta para menores. Sí. Porque había malas palabras, luego de repente alguien metía contenido para adultos, en los comentarios metían contenido para adultos, etcétera, ¿no? Entonces, una red social bastante libre en aquel entonces, y que curiosamente lo que más pegaba en ese momento eran las descargas ilegales. Sí, correcto. Ya después, más adelante, Taringa tuvo problemas legales, tuvieron que quitar todo el tema de las descargas. Eso obviamente ahuyentó muchos usuarios, pero realmente no como para perjudicar tanto esa red social, ¿no? Pero todos esos usuarios se fueron a Identi y a Udenti y demás sitios.
que por cierto creo que se rumora que también son de las mismas personas de Taringa. Oye, pero como que conservaba también un espíritu más de comunidad, ¿no? Dices tú. Sí, exactamente. La Fíjate red que social, Taringa... dices la red social de Taringa, pero era más bien como esa comunidad de Taringa, ¿no? Sí, no, es que ahí efectivamente, ahí tú publicabas contenidos y los contenidos publicabas eran cosas de interés, así general, puede ser de cualquier tema, y la gente te apoyaba, te daba puntos, te aumentaba el karma, te ponían comentarios, compartían, y de hecho se prestaba mucho para que pudieras promocionar inclusive otros blogs y otros sitios, ¿no? Era una red bastante interesante, era una red social muy interesante. Ahora sí que como decía el lema que tenían en aquel entonces, bueno, todavía lo tienen, pero ya no es como antes, ¿no? Que era inteligencia colectiva, porque realmente era contribución de muchísima gente. Yo, en aquel entonces, para el año 2008-2009, Taringa era la red social más importante en lo que es América Latina. Claro que sí. Y con mucha presión, ¿no? Fuerte, con sí, mucha presión. Con mucha presión. Ya después Facebook llegó, se consolidó por ahí del año 2010-2011, y pues prácticamente Taringa se fue yendo a la baja a partir del año 2011. Y como dices tú, con toda esta presión que hubo de los contenidos, pues obviamente se vieron obligados, ¿no? A tener que poner algunos mecanismos de seguridad, etcétera. Y bueno, de repente su uso empezó a ser un tanto incómodo, ¿no? Sí, mira, lo que tenía Taringa cuando empezó a meter sus restricciones, obviamente cuando tienes una red social que crece tanto y se vuelve tan relevante y aparece en las noticias, pues ya no puedes dejar que la gente publique contenido ilegal. Entonces, empezaron a meter normas de comunidad, a hacerlas más estrictas. Inclusive llegaron a ofrecer, te damos puntos para que eleves tu karma por cada denuncia, ¿no? Entonces, había gente que se la pasaba todo el día buscando publicaciones para denunciar, para sacar puntos, ¿no? Lo interesante de este cambio que hicieron mira, mucha gente se enojó porque ya no nos dejaron meter, ya no dejaban meter, por ejemplo, GIFs porno, ¿no? O poner contenido para adultos, o bien meter descargas ilegales, que era lo que más protestaba la gente, ¿no? Pero digo, oye, tienes un sitio que acaba de aparecer en noticias porque tiene problemas legales por las descargas ilegales, pues obviamente las vamos a quitar, eso es lo lógico, ¿no? Hay otros sitios donde puedes hacer ese tipo de cosas. Y mejoró mucho el contenido, de hecho se enfocó mucho más entre el año 2011 y 2014, creo que fue su mejor etapa. Los contenidos fueron mucho más elaborados, fueron mucho más bonitos, mucho mejor revisados, era contenido más orientado hacia lo que son tecnologías de la información, hacia cualquier tipo de temas. Sí, se volvió un sitio de consulta, incluso. Sí, se volvió un sitio de consulta, ¿no? Y ya posteriormente, después del año 2014, los hermanos Bocol comenzaron a hacerle cambios a la famosa versión 7 y con eso la gente empezó a irse. Porque la versión 7, primero era un cambio total de la interfaz. Ya no podías, por ejemplo, escaparte de la publicidad, entonces tenías que meter tu bloqueador de anuncios a fuerza. Hicieron cambios que no gustaron mucho y de ahí se fue yendo a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Ya cuando pusieron la versión actual, que es básicamente una copia de Reddit, oye, es que es para esto, mejor me voy a Reddit. Claro. Y aquí, pues mira, ya hablando de los famosos shouts, que son lo que manejan ellos dentro de su concepto de copia de Reddit, esos shouts realmente no son así como que muy atractivos. Estamos hablando de es como combinar Twitter con algo, ¿no? Twitter con un blog o no sé. Y era bastante desagradable de repente ver un shout que te aparece en portada, y un shout de alguien que no te interesa en lo absoluto, diciendo tontería y media o estupidez y media. Entonces eso comenzó a alejar a la gente, ¿no? Porque ya los contenidos, los buenos, ya no aparecían en portada, le daban prioridad a los contenidos chiquitos. Entonces eso fue lo que finalmente creo que le dio el tiro de gracia. Y hoy en día Taringa, sigue siendo grande, pero ya no le llega ni siquiera a los talones de lo que fue durante lo que fue la primera mitad de la década de 2010. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, pues bueno, un poquito haciendo referencia a algunos conceptos importantes, ¿no? Lo que comentas acerca de pues el crecimiento y la importancia que llegó a tener Taringa, pues bueno, empezamos a observar algunos patrones que empiezan a ser claves para que justamente pues una
red social se empiece a consolidar. Y bueno, pues una de ellas sin duda alguna es la gente, ¿no? El volumen de gente es algo muy importante. Hemos visto también a lo largo de todo este tiempo que, bueno, pues han surgido cualquier cantidad de espacios, de plataformas, pero pues de repente si la gente no está ahí, si la gente no participa, pues bueno, difícilmente va a cuajar, ¿no? Esta red social. Y bueno, creo que justamente en paralelo, ¿no? Con esto que relatas de Taringa, con pues digamos, esta iniciativa de Twitter, ¿no? Que también llamó mucho la atención, pues le llegó su momento también a Facebook. Y bueno, pues no sé si estés de acuerdo, Jorge, pero pues bueno, ya una vez teniendo la participación de la gente, creo que algo que fue muy, pero muy clave, pues fue todo este tema, pues del famosísimo like, ¿no? De la plataforma de Facebook. Correcto. Sí, estos seductores likes, pulgares hacia arriba, que bueno, yo ahí tengo que decirlo, ¿no? A título personal, la verdad es de que después de estar participando tanto tiempo en un blog de forma, pues digamos, solitaria, ¿no? Porque muchas veces uno tendía a generar, digamos, contenido, ¿no? A redactar algunos artículos, muchas veces sabiendo que se leían, pero pues sin una digamos, alguna manifestación, ¿no? Que te dejara ver que pues obviamente se estaba consumiendo ese contenido. Entra uno a Twitter, ¿no? En donde pues bueno, también todo es muy pasivo, bueno, al menos no en cuentas grandes, ¿no? Porque bueno, pues hoy sabemos que es un olla express, pero pues bueno, el tema seductor de generar contenido, de los likes, de saber quién te leyó, quién no te leyó, a quién le agradó, a quién no, pues vaya que fue otro de esos ingredientes que vaya, han generado esa fórmula mágica de Facebook, Jorge. A decir verdad también, además de los likes, digo, obviamente veníamos de los blogs de decir, a la gente le gusta, ¿por qué? Pues porque lo visita y como contabilizo visitas, seguramente a la gente le gusta. Sí. Pero aquí es gente que tú conoces realmente si le gusta o no tu contenido. Eso ya era una situación pues ya un poco más diferente para aquellos que veníamos de la vieja escuela, por así decirlo. Pues ya era como que más, caray, ¿por qué? Oye, pero si estoy publicando más o menos lo mismo que en mi blog y no gusta tanto. Bueno, pues es que el cambio es, ahora nada más tienes un grupo reducido de espectadores, por así decirlo, que son tus amigos. Pero también, además del botón de like, sí o sí fueron también los condenados jueguitos que había antes en Facebook. La granjita trajo a una cantidad de gente tan grosera, tan lépera. Junto con ello, era la primera plataforma que era multiplataformas para compartir. Eso también fue lo que denotó el cambio. ¿Por qué? Porque había una plataforma que se llamaba Foursquare y te decía, oye, fui a visitar tal lugar, y se publicaba en Facebook. Y oye, estoy yendo de viaje a tal lugar, y se publicaba en Facebook. Entonces, ahí nace también en 2010 por ahí así Instagram, y también lo podías vincular a Facebook, e inclusive juegos ya del celular, como tal, como fue el famosísimo y todavía muy utilizado Candy Crush, podías mandar a Facebook y obviamente fastidiando a todos tus amigos, acabo de subir tantos niveles, ¿sí? Como si fuese muy chistoso, ¿no? Inclusive hasta salieron memes en su momento de el hecho de que tú juegues en Facebook, pues a mí no me interesa, no lo publiques o no me lo mandes, públicalo pero no me lo mandes. Entonces yo creo que esto fue factor, junto con toda la caída de redes como Taringa, Reddit pues nunca, siempre ha estado ahí, y bueno, pues entonces Hi5 se va a la fregada, Metroflog se muere, MySpace, porque ya no es posible en ese año pues ya competirle a Facebook, porque ya no es solo la plataforma, sino ya lo pusieron, o sea, hicieron un chismógrafo a un estilo de vida. No, y a final de cuentas, Jorge, pues como bien lo dices, ¿no? Empezaron a entrar otro tipo de servicios, ¿no? Que al final todo, pues bueno, se centralizaba y acababa ahí, ¿no? En una publicación de Facebook. Justamente, pues bueno, yo creo que acabas de tocar algunos de los elementos que justamente, ¿no? Empezaron ahí a, pues de alguna forma,
empezar a generar cierto desagrado, ¿no? Porque pues bueno, como bien comentas, para muchos, ¿no? A lo mejor el hecho de poder tener una plataforma, una red social, para de repente pues bueno, interactuar con estos juegos, no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo a mí en lo personal de verdad odiaba el que a lo mejor alguien que tenía agregado como amigo, que prácticamente nunca interactuaba contigo, ¿no? Pues te pedía que instalaras la granjita pues para que le dieran cierto material extra, ¿no? Fastidiosísimo, o sea, era una situación en la cual, oye, tengo tantos puntos en la granja, oye, tengo tantos puntos en Candy Crush, por favor dame like, oye, vete al demonio. Así, Es más, perdón. yo creo que había gente que única y exclusivamente entraba a Facebook para jugar, o sea, a veces ni siquiera era un tema de que interactuaran, sino simplemente era jugar y bueno, pues el tema de las notificaciones también creo que fue uno de los factores que empezó a, pues digamos, a generar cierta molestia, ¿no? A empezar a ver que bueno, pues era necesario un cierto filtro, ¿no? En las notificaciones, porque pues bueno, el de repente recibir notificaciones de que X o Y persona había desbloqueado X o Y cosa en alguno de los juegos, pues era algo que a lo mejor definitivamente Sí, no te importaba, ¿no? Y bueno, pues Joel, lo platicábamos por acá, ¿no? En paralelo, pues veíamos que Facebook como que empezaba ahí digamos, a interactuar, a probar, a mezclar diferentes tipos de cosas, ¿no? Porque pues bueno, ya hablando ya de esta época de los videojuegos, ¿no? Que venían en la plataforma, hablar de todos estos servicios que empezaban, ¿no? El empezar ya a tener, por ejemplo, páginas de empresas o bueno, muchos perfiles, a lo mejor si todavía no como tal los fanpage que conocemos ahora, veíamos que muchas empresas, ¿no? También empezaban por ahí ya a dar de alta perfiles para poder pues interactuar con la gente, porque pues bueno, empezaban a darse cuenta que pues la gente estaba ahí en las redes sociales. Y por qué no mencionarlo, ¿no? Ahí en paralelo, como bien comentabas, este tremendo y rotundo fracaso de, sí, uno de los grandes de Google con el Super Google Plus, ¿te acuerdas? Horrible. Sí, efectivamente, cuando en su momento Facebook comenzó a consolidarse, pues obviamente Google dijo, ah, caray, aquí hay, huele a dinero, y dijeron, bueno, vamos a nosotros a tratar de competir con Facebook para ofrecer una alternativa, porque también en aquel entonces se comenzaban a dar los problemas del tema de privacidad con Facebook, ¿no? De qué hacían con nuestros datos, qué es lo que, lo que se hacía realmente con eso. Obviamente en aquel entonces ya se comenzaba a manejar el concepto de, ok, es que realmente el negocio de Facebook no es vender tus datos, tú eres el negocio. O sea, realmente te van a vender a ti como tal, ¿no? Se lo venden a los anunciantes. Realmente mucha gente pensaba, bueno, es que el negocio debe ser publicidad, pero no, el negocio era justamente los datos de los usuarios. Entonces, obviamente Google dijo, no, pues yo quiero de esta rebanada. Este pastel, quiero una rebanada, necesito una rebanada de ese pastel, y generó lo que fue en su momento Google Plus, que inicialmente fue atractivo porque pues, era obviamente una alternativa a Facebook, que ya comenzaba a causar algo de descontento, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que Google no supo cómo superar a Facebook en lo que ofrecía en funcionalidad y en lo que ofrecía en cuanto a atractivo, y la gente pues definitivamente siguió en Facebook, sacó su cuenta de Google Plus, nunca más la volvió a usar probablemente, como ocurre con todas las redes sociales nuevas. Y Google Plus, bueno, obviamente terminó muriendo. Cuando murió fue hace unos 3 o 4 años. Sí, donde ya se eliminó es por, digamos, en su totalidad todo lo que había como histórico, pero fíjate que me gustaría, digo, antes de cerrar el tema de Google Plus, porque creo que es algo que podemos, digamos, como que todavía ahí desmenuzar más. No sé si estén ustedes de acuerdo, pero al menos digamos como que en esa época, en ese momento, lo platicábamos justamente también en otro podcast, Facebook logra quitar, ¿no? Como que esas máscaras del anonimato en la red.
mucha gente empieza a escribir ya con su nombre, ¿no? Con su personalidad, porque sabemos que también el internet de repente permite mostrar una personalidad que no es la que físicamente a veces se presenta, ¿no? Y bueno, pues Facebook rompe con esto, muy a lo mejor por el tema social, muy a lo mejor por pues vaya a preservar esta identidad, ¿no? Que a veces se presenta con la gente que nos conoce, con amigos, con familiares, y digamos que esa parte también fue algo muy interesante y muy digno de Facebook, ¿no? Que rompió esa, digamos, barrera del anonimato. Y ya para esa época, pues bueno, los perfiles de Facebook eran muy personales, ¿no? ¿Cuánta gente no subió fotos? ¿Cuánta gente no subió acontecimientos importantes? ¿Cuánta gente no compartió pues momentos muy privados, muy personales en Facebook? Y bueno, pues de repente Facebook viene y se caracteriza con eso. Y como bien comentas, ¿no? Yo al menos tecnológicamente creo que la solución de Google Plus para mí era muy superior a lo que podía ofrecer Facebook. Sin embargo, creo que Google no supo, pues digamos, dirigirlo hacia donde tenía que dirigirlo. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Joel, pero digamos, Facebook ha tenido como que estas, digamos, olas, ¿no? Que a veces van a la derecha, a veces a la izquierda. Hemos visto cualquier cantidad de intentos en temas de, pues digamos, ya está el muro, ¿no? Ya está, luego se abrieron las partes de las fanpage para las empresas, hasta llegar al día de hoy a prácticamente tener una mini aplicación de citas en donde pues bueno, prácticamente Facebook pues ya es todo, ¿no? Pero bueno, en su momento Google Plus a mí al menos tecnológicamente me gustaba. Pues tenía sus atractivos y tenía sus ventajas, ¿no? Sobre todo porque podías integrar tu cuenta de Google, si ya la tenías, se integraba transparentemente con Google Talk y con lo que ya tuvieras de servicios de Google, ¿no? Ese era el atractivo real de Google Plus. Pero yo creo que Google Plus fue nació muerto, literalmente, ¿no? Porque la intención era tratar de tumbar a Facebook, como Facebook tumbó a MySpace y como tumbó a Hi5, y finalmente pues no lo lograron. O sea, Facebook se las ha ingeniado para encontrar la manera de siempre estar 1 o 2 pasos adelante de cualquier competidor, digo. No en balde, cuando empezó a ellos a bajarles mucho el tráfico, y vamos a explicar el por qué les bajó el tráfico primero, cuando se empezó a popularizar, inicialmente pues lo utilizaban los muchachos, los jóvenes, ¿no? Pero de repente lo empezaron a utilizar los papás de los muchachos y los abuelos de los muchachos. Entonces esto a los muchachos pues no les agradó, y entonces empezaron a migrarse en masa a WhatsApp. Bueno, ¿qué dijo Facebook? Ok, se me están yendo todos a WhatsApp, ¿qué vamos a hacer? Pues lo compramos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, eso fue quizás uno de los puntos más relevantes de la evolución de Facebook, el haber comprado a sus competidores y comprar todas aquellas tecnologías que de alguna manera los pueden mantener vigentes. Que realmente, si no hubieran comprado WhatsApp, Facebook solo sería una red social ahora sí que para adultos de mediana a edad en adelante, ¿no? Ya no sería una red para todo tipo de gente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues digo, nada más para que quede ahí en el récord, hubo justamente una iniciativa de Google también para el tema de blogs, no sé si lo recuerdan, que se llamaba Waves, que bueno, pues también era un concepto ahí un tanto extraño, bizarro, de tener ahí como un tipo blog colaborativo, pero insisto, creo que tecnológicamente no era mala la solución de Google Plus. Sin embargo, lo hemos comentado en algunos otros espacios, que bueno, pues probablemente llegó tarde a la fiesta, ¿no? Y bueno, y por el otro lado, pues bueno, como también popularmente se dice, pues bueno, el que pega primero pega 2 veces. Creo que Facebook ha estado en todos estos años, pues bueno, yendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, buscando, tratando de adaptarse a los momentos. Y bueno, pues llega un momento en que, pues Jorge, hoy por hoy es difícil como que encasillar ahí a Facebook con la cantidad y la diversidad de cosas que se pueden hacer en la plataforma, ¿no? Yo a veces llegaba a comentarlo que, bueno, pues pareciera, ¿no? Como si de repente Facebook fuera ahí
un internet encapsulado, ¿no? Porque pues bueno, de repente ya teníamos páginas de empresas, pero pues teníamos esta parte personal, ¿no? De los perfiles de usuario, pero bueno, ahora ya tiene un market, ¿no? Ahora, bueno, pues podemos subir también y compartir video. Vaya, prácticamente hay cualquier cantidad de servicios, como lo decía, ya hay ahora hasta una modalidad para conocer a tu pareja en base a tus gustos y a tus preferencias. Tenemos toda esta parte de gaming. Vaya, llegó un momento, Jorge, en que prácticamente internet estaba ahí en Facebook. Así es correcto, y sobre todo porque, bueno, como bien, retomando un poquito nada más lo que decía Joel, efectivamente compra WhatsApp y compra Instagram porque migraron hacia esas redes sociales, pero Facebook siempre se ha visto puntero, así como bien lo describes, Toño, en el sentido de que, mira, está YouTube, pues yo también ofrezco videos. Mira, está el gaming, yo también ofrezco para streamers, o por ejemplo, copiándole a Twitch, ¿no? Mira, está Tinder, yo le copio a Tinder, le copio lo de las parejas. Oye, necesitas una página, cómo vender, le copio a Amazon, le copio a Mercado Libre. Sí. O sea, al final del día, esta aplicación, este sitio se convirtió de un vil chismógrafo en el cual tú solito te ejecutabas por todo lo que ponías y lo que subías, que a la fecha se lo sigue siendo, a una multiplataforma en la cual ya también domina los mensajes de persona a persona con sus números celulares, que son WhatsApp, y también las imágenes con Instagram, y a Instagram le está pasando exactamente lo mismo. Ya tiene un marketplace, y es ahí donde comienza esta situación en donde ya no me empieza a gustar tanto, porque además de que el timeline, o sea, por el hecho de yo decirle, oye, fíjate que me gusta X o tal grupo, ya tengo como 200 publicaciones de ese grupo. Oye, me gusta tal libro, todo lo que publique ese autor. Entonces, basado en los gustos, va uno entrenando este algoritmo y se empieza a llenar uno de información. Ahorita ya hay exceso de información en Facebook. 1, 2, pues obviamente no hay privacidad. Ahí la privacidad es algo que no se conoce, ¿sí? Ellos dicen, no, sí, es muy privado, muy todo. Pero pues miren, ahora sí que les voy a compartir. A una persona le sucedió que le hackean la cuenta. Habla a la policía cibernética y la policía cibernética le dice, sí, mira, ya entré, ya le cambié la contraseña, ya hice esto. Dices, oye, pensando, pues dices, oye, pues ellos tienen un acceso, o cómo está el asunto, porque pues en teoría no debería de ser tan fácil meterte un perfil, pero parece ser que sí. Entonces todo esto ha venido a hacer una ola de tantas cosas, que ya es un mensajero, que ya es una venta, que ya es un lugar para hacer videos, que ya puedes hacer streaming, que ya puedes también, ya te pueden donar a través de Facebook. Dame estrellitas y con todo gusto. Y no solo eso, Facebook ya también monetiza los videos, al igual que YouTube. Entonces, este señor Zuckerberg se ha visto muy, muy inteligente al respecto, porque pues además del mundo de datos que se almacenan en sus servidores y que él los explota como se le da su gana, y a la fecha ni el gobierno de los Estados Unidos sabe cómo los explota, pues también es un lugar que pues sí o sí, al menos por ejemplo, y teniendo un ejemplo claro, en esta pandemia yo he sabido de más de 4 o 5 personas que literal Facebook los ha salvado de poder tener un trabajo. ¿Por qué? Porque los despidieron, luego hubo recorte de personal, cerró la empresa y se pusieron a vender, a ofrecer su producto, su servicio, y Facebook es ahorita literal lo que les sostiene, en el sentido de que con esa publicidad que es gratis, pues ya los empezó a hacer pues los empezó a hacer viables, ¿no? Y bueno, pues pues todo eso pues está muy bien y todo, pero pues es como un caos, no tiene un orden. Y bueno, pues lo único que sí, pues es que hay una cantidad de grupos que pues de repente llegan a ser funcionales. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Sí, este tema de la privacidad, pues vaya, a lo largo de todos estos años, con los escándalos, con el ya tan famoso
tema de Cambridge Analytica, con todo este tema de la supuesta manipulación que hubo en las elecciones de Estados Unidos, pues la cantidad de aplicaciones que también han circulado ya por Facebook y que bueno, pues justamente han propiciado todo este, digamos, robo o filtrado de información. Hay muchas cosas que podemos hablar en temas de privacidad, en temas de derechos de información, Joel. Pues vaya, hasta teorías de la conspiración, si un proyecto de la CIA o no. Pero vaya, es imposible no hablar de Facebook y hablar de temas legales, de temas de privacidad, de temas, pues vaya, de esos polémicos que hoy en día están de moda en la red. Efectivamente, aunque fíjate que yo no le daría tanta relevancia a los temas de la de conspiraciones y ese tipo de cosas relacionadas con Facebook, porque realmente no, digo, queda muy claro que el negocio de Facebook, pues es realmente el producto que ellos venden, pues es los usuarios, ¿no? Ese es el producto que se vende finalmente. Y entonces, el verdadero problema que tiene Facebook, a mi punto de vista, es justamente ese, el que su negocio esté enfocado en ti y en mí y en todos. Entonces, el asunto de privacidad, de qué hacen con tus datos, ese es el que preocupa realmente. Entonces, yo, por ejemplo, para usar Facebook, pues yo no publico, rara vez publico las fotos de mis hijos, rara vez publico cosas muy personales, publico ahora sí que cosas que no tienen mucha relevancia para mi vida personal o cosas específicas de mi trabajo de mis aficiones o de mis pasatiempos, y de eso es lo que publico realmente, ¿no? O sea, cosas que digas, ok, esto no le sirve a alguien para robar mi identidad o robarme datos o para, no sé, a lo mejor hacerse de mis números de tarjeta de crédito, o a lo mejor sacaron una hipoteca a mi nombre, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de información no la proporciono jamás en Facebook, y de hecho procuro dentro de lo posible mantenerlo más privado, y por lo menos mi muro como tal, mantenerlo lo más privado posible, en el sentido solamente lo pueden ver mis amigos, no lo pueden ver, por ejemplo, gente que no me conoce. Para poder ver mi muro, pues primero tengo que agregarte, ¿no? Entonces eso es una ventaja, ¿no? Ahora, muy poca gente realmente le da importancia, o sea, se queja mucho de que la seguridad en Facebook es preocupante, ¿no? Pero tampoco hacen mucho por revisar las opciones de configuración que hay para lo que es el tema de privacidad de Facebook, que realmente se puede dejar muy cerrada la configuración para que solamente Facebook sea el que haga uso de mis datos, específicamente hablando. Y muy poca gente realmente se mete a la parte de, ok, vamos a hacer que este tipo de publicaciones solamente la pueda ver cierto tipo de personas, mis amigos, o por lo menos alguien que esté en mis contactos, o este tipo de cosas los voy a mantener personales y privadas para mí y la gente que yo diga, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, realmente es un tema importante que la gente omite, que es el configurar correctamente su cuenta de Facebook para que no tengamos que no tenga problemas eventuales, ¿no? Que regularmente lo que ocurre también es que yo, por ejemplo, al principio sí me agregaba gente, bueno, pues vamos a agregarla, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero finalmente llegué a un punto en el cual dije, ok, solamente voy a agregar personas que conozca yo en persona. Sí. O sea, si no las conozco en persona, no lo voy a agregar, así me mande 100 solicitudes, ¿no? O sea, si no te conozco en persona, o por lo menos he tenido contacto contigo vía telefónica, no tiene sentido alguno que te agregue como contacto de Facebook. Y lo que hace mucha gente es todo lo contrario, ¿no? O sea, empiezan a agregar gente, y a veces no se fijan ni siquiera a quién están agregando, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, algo que se da muy común, y esto lo comento por algunas personas que específicamente yo conozco, y no voy a mencionar sus nombres ni dar referencias, pero vamos a hablar del caso de Fulanita X, ¿no? Fulanita X tiene su perfil, publica muchas fotografías en traje de baño, muchas fotografías de ese tipo, y todavía se pregunta, ok, pues es que todos los días tengo como 100 solicitudes para agregarme. O sea, la pregunta es el por qué me están agregando. Pues la respuesta es sencilla, por el tipo de contenido que estás colocando, claro, ¿no? Y también una persona coloca cierto tipo de contenido que a lo mejor no es un contenido que deba de ver todo el mundo en general, sino solamente la gente cercana a ti. Si eso lo haces público, se va a atraer al tipo equivocado de personas. Entonces, en este caso, la Fulanita X
pues está llena de solicitudes de gente que pues obviamente vio la foto en bikini y dijo, pues yo quiero. Sí, totalmente de acuerdo, y aquí ya pudiéramos entrar justamente a esta parte de las buenas prácticas, ¿no? Yo creo que una de las buenas prácticas pues es justamente eso que comentas, ¿no? Revisar el tema de la configuración, ¿no? Del alcance de nuestras publicaciones y de la información que extraños pueden digamos accesar. Sin embargo, bueno, pues habría que decirlo, ¿no? Habrá gente que requiera, ¿no? Que sus contenidos sean muy visibles, como habrá gente que, bueno, pues simplemente quiere usar Facebook a título muy, muy personal, y como dices tú, a lo mejor la información que quieran justamente compartir en esta red pues sea consumida únicamente por conocidos, por amigos, por familiares, ¿no? Fíjate que a título personal yo más o menos armé una estrategia similar a la que tú comentas. O sea, dije, bueno, gente que conozco de forma personal o que al menos he tenido algo de interacción se queda, gente que a lo mejor me agregó porque era conocido de algún amigo, que en algún momento tuvo algo que ver con Tuxteno o algo, pues bueno, decía, ok, digamos, para fomentar como esa cercanía, ¿no? Con la misma, digamos, gente que participa en Tuxteno, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui cambiando ese esquema y opté por tener, digamos, como un entorno un poquito más cerrado. Pero reitero, pues ahora sí que depende mucho, ¿no, Jorge? De cómo se quiera, digamos, compartir este contenido, de cuál es el alcance que queremos darle. Al final de cuentas hay gente que requiere más exposición, hay gente que a lo mejor prefiere menos exposición, y bueno, aquí sí yo tendría que decir, este es uno de los puntos en donde yo también ya empecé como a, pues digamos, no estar muy a gusto con esta red social. Pero bueno, Jorge, ¿alguna otra práctica que se te venga a la mente como, pues digamos, de buena práctica en el uso, al menos de Facebook, en esto que hemos hablado de, vaya, un gran ecosistema que entra y penetra por muchas partes, ¿no? Sí, lo que yo hago es, igual que ustedes, tengo ciertas amistades en las cuales yo las conocí o las conozco, que he tenido interacción o no, pero dentro de esas amistades también, cuando yo publico cosas, si yo veo alguna clase de comentario, alguna clase de cosa que no me guste, pues así como, ahora sí que mi lugar, mi espacio, adiós, ¿eh? O nada más le pongo, esta publicación es para tales personas y estas no. ¿Por qué? Porque luego sí son comentarios de que, oye, son difíciles o que no me agradan por la cuestión que sea un tema sensible o no lo sea, pero saquen todo de contexto. Esa es una. La otra, pues obviamente también verificar que pues toda la información no se mande a terceros, sino pues nada más la tenga Facebook, que obviamente no es una garantía, pero pues ya por lo menos ya lo coloqué. Y bueno, pues también la otra es que ninguna de mis fotografías soy yo. Okay. Entonces, pues ahora sí que pueden llevarse todo lo que quieran, porque en su momento pues, subí fotografías y todo, pero pues ya, ahorita ya no hay nada. Entonces todas las fotografías y en todos los lugares donde yo tengo esa fotografía, pues no soy yo. O sea, me parezco un montón, pero no soy yo. Muy bien. Y bueno, tocando un poco el tema de, nada más retomando rapidísimo de todo lo que aquello que no agrada, pues es esta. Yo he visto que las redes sociales tienen esta evolución. Al principio son obviamente novedosas, interesantes, de ayuda, de contenido bueno. Después son graciosas, son chistosas, después son pornográficas o no, casi rayando en ello, porque que hombres y mujeres se toman fotografías, pues, o sea, muy sugerentes, y después ya son grotescas, como ahorita ya va Facebook para allá. Así como le pasa a TikTok. TikTok al principio era maravilloso y después, ahorita pues ya está en la fase pornográfico, porque pues cada rato salen bailes y cosas y muchachos y muchachas. Pues dices, oye, pues, o sea, no es un desnudo, pero pues no le falta nada, o sea, la verdad. Sí. Entonces, este tipo de cuestión, este tipo de forma pues de cómo, hacia dónde van las redes sociales, pues también le pasa a Instagram, también le pasó a Snapchat, y también, pues desafortunadamente así es. Grotesco, ¿por qué? Porque pues de repente ya hay
pues cierta clase de grupos, gente que tiene ideas muy diferentes y que pues muy respetables, pero sí son ya muy totalitarias o muy extremistas, por así decirlo. O sea, extremas en cualquiera de las formas, ¿no? Sea lo que sea, el tema que sea. Y bueno, pues también son redes de odio, o sea, es un psicólogo barato para si estoy enojado, pues le comento al artista, al que le sigo, al que diga, al grupo, al que sea, le comento al igual que en Twitter y al igual que en todos lados. Es una descarga psicológica de odio y de repudio. Y pues eso no me gusta. Aunado a que, bueno, ahorita, digo, es tema para otro podcast. Pero pues ahorita Facebook, que sacó su metaverso así de rápido, salió una noticia en la cual a una vaca le colocaron estos lentes, ¿qué se llaman? Homúnculos, creo que se llaman los lentes. Que son, la vaca tenía 2 lentes, porque pues no, obviamente uno solo no le quedaba, tenía en la cabeza la vaca 64,000 pesos más o menos, ¿no? De los 2 lentes, así tranquilamente. Y entonces le colocaron pues le hicieron, ¿no?, el mundo virtual en donde había mucho pasto y donde estaba el viento y todo, y pues midieron, digámoslo así, sus niveles de felicidad. Y la vaca era más feliz en el mundo virtual que en la vida real. Y bueno, eso como especie, pues sí dices, híjole, o sea, no podemos hacer que ni una vaca, una condenada vaca sea feliz. Imagínate a los seres humanos, ¿no? Pero bueno, pues una vez más, este señor, Mark Zuckerberg, pues le da el clavo. ¿Por qué? Porque pues ya se dio cuenta que pues lo que sigue es justamente vivir en una realidad alterna. ¿Cómo lo ven? Que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? De entrada, las redes sociales están clasificadas justamente ahí, ¿no? Como un mundo totalmente irreal, en donde, bueno, pues la simple gente, simplemente la gente, ¿no?, muestra ahí la realidad que desean mostrar. Mi buen Jorge, vamos a tener un programa justamente dedicado al metaverso de Facebook para esta temporada número 1, así que bueno, pues estén muy pendientes. Y bueno, pues digo, ya para más o menos ir cerrando ahí algunos temas, justamente comentar, ¿no?, que pues bueno, toda esta parte de los contenidos, a mí en especial, fue creo que lo más, digamos, o el punto más importante, el cual de plano me alejó de Facebook, ¿no? Yo al menos siempre he estado, digamos, como a la casa de los contenidos, ¿no? De poder tener algo que leer. A lo mejor un poquito la herencia, ¿no?, que nos dejó este mundo de los blogs, en donde, bueno, pues ibas recorriendo blog a blog, a lo mejor en las mañanas, ¿no? Para ver justamente qué había publicado pues, tu círculo de amigos. Y de repente Facebook, tengo que decirlo, pues sí, logró muy bien, ¿no?, esa tarea de poder, digamos, como que ir viendo, ¿no?, el día a día de tus amigos. Al menos sabías en qué están trabajando, qué estaban haciendo, ¿no? Y bueno, pues obviamente al convertirse además a título personal, ¿no? Y con fotos y con todo el tema que estabas viviendo a nivel personal, con tu familia, tu entorno, pues más aún te permitía, digamos, como que conocer y saber cómo estaba ahí el entorno, ¿no?, de tus amistades, de tus familiares. Pero bueno, de repente, como que bien dices, empezó a desvirtuar todo este tema. Y bueno, pues el encontrar, ¿no?, una gran cantidad de memes compartidos, el encontrar pues gran cantidad de videos cortos, ¿no? O incluso publicaciones de páginas, el ya, digamos, empezar a consumir material de gente que normalmente las leías y que pues bueno, ya no era material de ellos, ¿no? O sea, ya no era información que ellos publicaban, sino simplemente era compartir algo curioso, algo chistoso, una imagen. A mí en lo personal dejó de resultar atractivo y hasta cierto punto pues bueno, dejó de interesarme. Pero bueno, Joel, quiero, digamos, como que tocar este último punto en el tema de Facebook y decir que bueno, tras todo este nuevo mundo, ¿no?, del cual hemos ya venido relatando con diferentes conceptos, pero además en paralelo el, digamos, consolidar una nueva plataforma de discurso, de opinión, de gran impacto ante una gran cantidad de gente, pues bueno, el empezar también a mediar, a moderar los contenidos publicados en Facebook,
el poder ya incluso hablar de un tema de censura, ¿no? En Facebook, y lo decíamos en un episodio anterior, ya no nada más de censura, sino de castigo en esta red de Facebook. Con todo lo que hemos platicado, pues bueno, a mí en ese momento se acabó la magia y ahí fue donde prácticamente lo abandoné. Joel, pues ya tenemos hoy por hoy un Facebook que censura, y no nada más censura, sino también castiga. Mira, como mencioné, creo que en una de las emisiones anteriores, bueno, de hecho sí lo mencioné, pero no recuerdo en cuál. Facebook lo que está haciendo básicamente es hacer una promoción y bueno, está haciendo básicamente promoción de lo que son los valores que se tienen dentro de los Estados Unidos y obviamente países con afinidad cercana, ¿no? Entonces, este es un punto interesante, ya lo habíamos platicado, porque hay cosas que yo puedo decir muy abiertamente en la calle, en México, en cualquier parte, en donde sea, pero que si uno las menciona o las dice en Facebook, sí, automáticamente se convierte en un problema porque violas las normas de comunidad, ¿no? Entonces, eso es un punto que es muy discutible, porque Facebook no mide, o sea, mide con la misma vara a todos los países en general. Es decir, no, es que tienes que publicar, si vas a publicar, tienes que publicar de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con esto, pues adiós, ¿no? Así que te voy a mandar a la congeladora 3 semanas o un mes de castigo por haber publicado esto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno pudiera protestar acerca de Facebook, que es la línea política que ellos manejan dentro de la plataforma como tal, que no te permite como tal expresarte abiertamente sobre temas que a lo mejor son un poquito polémicos, ¿no? Entonces, como lo mencioné en aquella ocasión, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, eres palestino y te pones a publicar cosas quejándote de cómo te trata el ejército israelí o los israelíes en general, bueno, automáticamente esa cuenta va a quedar castigada desde la primera publicación, simple y sencillamente porque la postura de Facebook es estar en favor de Israel y considerar cualquier tipo de publicación que sea en contra de Israel como antisemita, ¿no? Entonces, una cosa es ser antisemita y otra cosa es quejarse de cómo te trata, por ejemplo, cierto sector de la población de Israel. Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que habría que discutir respecto de cuál es realmente la diferencia entre hacer una censura y una moderación, que ya habíamos comentado, es una muy delgada línea de acuerdo al punto de vista de quien esté moderando o de quien sea el dueño de la plataforma, ¿no? El otro punto importante, yo creo que a recalcar es, para mi punto de vista, yo creo que lo que va a ser el metaverso va a marcar un antes y un después. Primero que nada, digo, a la fecha puedes hacer negocio con intangibles, ¿no? Puedes vender software, puedes vender imágenes, puedes vender cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso del metaverso, yo creo que va a generar una era dorada de la venta de los intangibles, ¿no? Porque finalmente la gente, cuando empieza a meterse en el metaverso y a hacerse adicta al metaverso, pues finalmente va a acabar, por ejemplo, metiéndose y queriendo comprar una casa, ¿no? Entonces quiero una casa y me va a costar tanto, ¿no? Y quiero meterle muebles a la casa virtual y me va a costar tanto, ¿no? Y quiero tener ciertas cosas aquí y también me van a costar tanto, ¿no? Entonces va a ser un super negocio porque son cosas que realmente no existen en el mundo real. Y generarlas, pues sale muy barato generar una mesa o generarte una casa por computadora, ¿no? Claro. O sea, no hay materia prima, exactamente, y los costos, obviamente, tus costos de producción pues van a ser bajísimos. Claro. Entonces esto va a generar una era dorada de la venta de intangibles. Ahora, uno como generador de contenidos va a tener la oportunidad en un momento dado de también aprovechar esta era dorada que va a ocurrir durante los siguientes, bueno, yo creo que a partir de la mitad de esta década hacia adelante. Va a ser una buena oportunidad de negocio para la gente que se dedica a diseño y a la gente que se dedica a creación de medios. Yo creo que ahí es donde va a haber una buena oportunidad de negocio para ese tipo de sector. Totalmente de acuerdo, y bueno, pues estén ahí pendientes cuando justamente toquemos este tema, porque bueno, vaya que da para hablar. Pero bueno, pues ya para ir cerrando, estamos muy cerca ya de los 60 minutos en el episodio del día de hoy. Haciendo un resumen muy rápido, pues bueno, Facebook, una explosión
En cuanto al uso de redes sociales, la número 1 hoy, bueno, pues simplemente ahí valuada en una gran cantidad de billones de dólares. Y bueno, pues decir que ha tenido sus altibajos, ¿no? Ha de alguna forma mostrado las reglas de lo que se debe y no se debe de hacer en una red social, y bueno, pues amada por unos, odiada por otros, y bueno, pues ahora sí que algunos la siguen utilizando, algunos no, y bueno, como bien dice Joel, pues seguramente al menos en los próximos 10 años va a dar mucho de qué hablar. Jorge, ¿algo con lo que quieras cerrar? ¿Facebook? ¿La odias? ¿La amas? ¿Sigues, no sigues? Hasta donde yo sé eres de los que todavía la defiende y bastante, ¿no? Pues no la odio porque yo cambié mi forma de ver la red social, o sea, antes pues era agradable, como decía, tiene su camino, pero ahora para mí pues es un medio publicitario muy bueno, es un medio publicitario que nos ayuda, inclusive en este mismo podcast. Yo si publico algo a todo el público, pues van a ser mis historias, porque normalmente mis historias, bueno, pues tienen que ver con este emprendimiento, vamos a decirlo así. Entonces, pues es un excelente medio publicitario gratuito y pues que llega a muchísima gente. Así es, una gran plataforma de difusión de contenidos, y que bueno, pues justamente como bien lo dices, además a título personal, pues bueno, Tuxteno ha tenido muy buena aceptación y hemos podido pues transmitir muchos de los contenidos justamente ahí en Facebook. A lo mejor a título personal, pues bueno, yo ya ahí sí tengo mis reservas, y bueno, pues prefiero utilizar otro tipo de redes sociales y algunas otras más que bueno, seguramente en algún otro episodio hablaremos de ellas. Mi buen Joel, ¿la amas? ¿La odias? ¿Facebook? Ni lo amo ni lo odio, pero yo creo que es una red social. Me es útil para ciertas cosas, para difundir contenidos. Es un canal. Me es útil para difundir, me es útil para contactar familia. No me agrada mucho el tema de, por ejemplo, hace un año dije en alguna publicación, oiga, recomiéndeme una silla, porque la que tengo sí, ya está. Recuerdo. Sí, recordarás, ¿no? Y curiosamente, ese mismo día y la siguiente semana, todo ese periodo de tiempo me empezaron a llegar, inclusive al correo electrónico, mensajes de spam ofreciéndome diferentes modelos de sillas, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta, ok, de alguna manera, algo de lo que yo publiqué fue a dar a donde no debía. Claro. Ese es el punto relevante a considerar, ¿no? Y es lo que te hace pensar, ok, ¿qué tan personal debe ser la información que debes meter? Pues obviamente lo menos personal posible. De hecho, si es algo que sea importante en el mundo real, pues no lo metas en Facebook, así de sencillo, ¿no? Y aquí es donde me surge a mí la duda, ok, bueno, es que Facebook en este momento, si no fuera por Twitter, tendría un monopolio. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, sí. Si no fuera por Twitter y a lo mejor un poquito Reddit, porque Reddit hay que entender que Reddit es una red social más orientada, o sea, hacia otro tipo de sector de población, es más hacia gente que está orientada hacia lo que es tecnologías de la información. Si no fuera por Twitter, yo creo que Facebook estaría prácticamente con uno de los monopolios más grandes que han existido en la historia. Yo creo que en las siguientes meses o años, que es cuando se está evaluando si se le va a pedir a Facebook que se divida, yo creo que debe de dividirse, honestamente. Creo que debe dejar ir WhatsApp y debe dejar ir Instagram. Yo espero que lo hagan para que de algún modo se encuentre un equilibrio, ¿no? Ahora sí que la balanza se vuelva a colocar como debe de ser, y las redes sociales en general puedan competir, porque hay que admitirlo, hasta Twitter se les está viendo negras para poder mantenerse a flote con lo que representa Facebook. Si no fuera por las celebridades, realmente Twitter ya habría muerto hace muchos años. Sí, y a eso hay que sumarle la presión política que de repente, bueno, también le ejercen a Twitter. Completamente de acuerdo, ¿eh? De hecho, yo en alguna ocasión, una de las filosofías que empecé, digamos, como a plantearme era decir, bueno, pues a lo mejor en Twitter algo más, digamos, de nicho, ¿no? Contenidos más tecnológicos, más a lo mejor del día a día. O sea, retomar un poquito lo que era el concepto del blog, ¿no? Y bueno, pues dije, a lo mejor tema de fotografías, pues bueno, nos vamos al lado de Instagram, ¿no? Y para la parte de video, pues bueno, está YouTube. Pero al final de cuentas, como bien dices, o sea, los contenidos se van centralizando, ¿no? Y bueno, pues ya por lo menos en la parte de Instagram, Facebook y WhatsApp, pues
bueno, prácticamente estamos hablando del mismo personaje. Pues bueno, ahí hay algunas recomendaciones, ahí hay puntos de vista de 3 personas con ideas del uso, ¿no?, de Facebook completamente distintas. A lo mejor estarán de acuerdo o se podrán encasillar en alguna de las 3 opiniones. Yo, como decía, a título personal, la verdad es que podría cerrar diciendo no más. Incluso podría comentar que, bueno, pues yo borré prácticamente todos los contenidos existentes de mi perfil desde la fecha que lo di de alta hasta, pues bueno, básicamente todo lo que fue los últimos días en los que estuve publicando. Y bueno, pues como bien decía el buen Jorge Medina, pues al final de cuentas sigue siendo un canal importante para nosotros, para, bueno, pues de alguna forma poder, pues digamos, hacer llegar los contenidos que vamos generando. Vamos a tener un podcast especial más adelante, todavía en esta primera temporada, en donde, bueno, pues vamos a hablar justamente de redes sociales alternativas a, digamos, este top 5, ¿no?, de las redes sociales que, bueno, pues prácticamente usa redes que, bueno, pues al final de cuentas son muy parecidas, ¿no? Hay redes alternativas en donde, bueno, pues justamente lo que se está buscando es lo que comentaba Joel, no tener monopolio en contenidos. Y cuando hablamos de contenidos, pues hablamos de contenidos de video, a contenidos escritos, contenidos fotográficos, que de alguna forma, pues bueno, estas redes, pues digamos, alternativas, ¿no?, que están en la lucha de esta censura, de esta libertad de expresión, que, bueno, pues están ahí y que solamente van a poder seguir estando ahí activas si de repente, pues bueno, la gente las usa y la gente está ahí. Así que bueno, pues sin más, cerramos este podcast. Muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias, Jorge, y bueno, pues yo soy Antonio Karam y sin más nos escuchamos en la próxima.